Los periodistas. Manuel Díaz Cid, bienvenido. Estás nuevamente con nosotros, gracias a Dios. Aquí estamos. Después de un reposo de casi un mes, ¿verdad? Que no hemos grabado. Casi un mes. Casi un mes. Pues en este mes han pasado muchas cosas, Manuel, pero tal vez la más trascendente para el mundo, el oriental y el occidental, y hasta los chinos, porque también ya están involucrados, sea el atentado en París, las consecuencias, las indagaciones, todo lo que involucra este asunto de generar una desconfianza, una inseguridad en las calles de muchas de las ciudades europeas. El Papa habla de una tercera guerra mundial, algún imán, el de Córdoba, en España, también dice lo mismo. Los analistas señalan que es una cuestión preparada durante muchos años, que no es un atentado casual, sino forma parte de toda una serie de estrategias para desmantelar al mundo occidental y que van por Roma. Es un tema pues muy delicado, ¿no? Tú has venido a lo largo del año, has venido comentándonos mucho sobre los avances de lo que se llama ISIS o lo que se denomina también el Estado Islámico, el tema cultural, el atentado contra los monumentos, el tráfico de arte, que también es parte de donde se están financiando junto con el petróleo, la persecución a los sirios, los migrantes, etcétera. ¿Qué piensas de esto que ha sucedido en París, Manuel? Mira, yo creo que estamos frente a un fenómeno que ha venido creciendo dentro de una lógica en la que grupos con diferentes propósitos y con diferentes alcances se están reuniendo para tratar de lograr un proyecto, el proyecto del califato, que es el proyecto que le da desde el punto de vista del pretexto de la fe los argumentos a los autores para poder decir que están actuando con la motivación religiosa y que están avalados por la fe. En los diferentes medios de comunicación, pasado el atentado en París, han estado apareciendo comentarios editoriales, pero hay una aportación que a mí me ha parecido que resulta muy interesante. El texto con el que el grupo se identifica como el autor del atentado dice: en el nombre de Alá y con la bendición de Alá. Entonces, lo que sucede con estos núcleos es que personas con un grado de preparación religioso mínimo, pero fanatizados, están absolutamente convencidos de que la violencia es el camino para mostrarle al mundo occidental que la religión de ellos tiene más peso, tiene más arraigo y se va a imponer en el mundo. Es una guerra santa. Es una guerra santa. Interpretación, una de las interpretaciones en el Corán de la guerra santa. De la guerra santa. Acabar con los infieles, con los que no quieran por reconocer a Alá. Bueno, el caso de lo que sucedió en el Hotel Mali, en el Radisson, no sé cómo se llama, que solamente fueron liberados los que pudieron recitar o leer el Corán. El Corán, Esto sí. te habla del radicalismo y el fanatismo. Mira, el problema es un problema no solo de fe, no solo de decisiones de pequeños grupos, hay una visión general, porque el representante de Al-Qaeda para Europa estuvo comentando: los atentados que se están llevando a cabo
las expresiones de violencia que se han venido dando en diferentes lugares obedecen a que el mundo musulmán quiere rescatar lo que perdió después de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, dice este vocero, los tratados de Sykes-Picot vinieron a distribuir el Medio Oriente con el interés de los ingleses. De acuerdo con los ingleses y los franceses. Entonces, por eso Francia es el foco. Claro. Dice, ahora vamos a modificar los conceptos de el Tratado de Sykes-Picot hasta no dejar huella de él. Por lo pronto, lo primero que están haciendo geopolíticamente hablando es creando un estado nuevo que se llama Siriac. Siria e Irak. Siriac. Y que otros prefieren manejar como el Estado Islámico, la Daesh. El movimiento está aglutinando a su alrededor a jóvenes. Este es un movimiento juvenil. Es más, algunos de los imanes prestigiados en Europa han hecho críticas y han marcado puntos de interpretación errónea de parte de los seguidores de esta corriente violenta, pero como no son jóvenes, no tienen esta recepción, esta aceptación de parte de quienes están involucrados. Por otro lado, estos grupos están entrando en contacto con otras realidades que, obedeciendo a motivaciones muy distintas, se encuentran en este intento de rescatar, como ellos dicen, la fe islámica. El caso del Cáucaso es extraordinariamente aleccionador. Si tú te pones a ver Tayikistán, Kazajstán, Uzbekistán, son territorios que tienen muchos problemas porque los núcleos musulmanes en estos lugares, musulmanes que fueron llegando poco a poco, incluso a lo largo de los siglos, hoy de repente se deslindan de la identidad caucásica y se manifiestan como fieles seguidores del Corán. Un poco lo que pasó en la vieja Yugoslavia, en Serbia, en Montenegro, donde también los musulmanes llegaron con esas mismas características. Exacto. Y que es parte del conflicto de las guerras entre ellos y de la violación de las pues mujeres que son católicas o que son de otra fe diferente a la musulmana, ¿no? Así es. Un asunto gravísimo, los famosos hijos de la guerra, Manuel, que no tienen padres, que no tienen, porque del otro lado apedreaban a las mujeres que se dejaban violar, debían morirse en el intento de no dejarse. Sí, se comienzan a agudizar algunos de los temas que dentro del Corán son, digamos, palabras que están puestas allí que pueden ser interpretadas de diferente forma. Y la seriedad del momento es que estos grupos están encontrando respaldo en algunos personajes del mundo político. O sea, se conjugan las dos. Y entonces tienes un escenario donde hay desde los que tienen la percepción de la geopolítica hasta los que se mueven
por la shura del Corán que habla de que mates a los infieles que no quieran convertirse. Un poco lo que pasó en Alejandría con los libros de la biblioteca, ¿no? Así es. El que no hable de Alá o del Corán no tiene por qué existir y el que habla, pues no es necesario porque Alá es lo único, ¿no? Sí, por cierto, sobre este asunto, Jesús Manuel, en las últimas 2 semanas ha habido declaraciones en el sentido de que, contrariamente a lo que dicen los textos, no fueron los musulmanes los que incendiaron la biblioteca de Alejandría, sino los cristianos. Pero y aquella frase histórica de que si de los libros que no hablen del Corán, quémenlos, y los que no reconozcan a Alá, pues etcétera. Te digo, la versión que están haciendo, la otra versión que están presentando los musulmanes es así como encabezados por Cirilo, los cristianos mataron a Hipatia. Sí. De la misma manera, los cristianos incendiaron la biblioteca de Alejandría, porque la biblioteca de Alejandría tiene toda la ciencia, todo el avance médico del mundo árabe, conocido. Oye, un poco lo que los nazis hicieron también con los textos de los judíos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así es. O sea, acabar con la cultura que está en los libros. Es como si hoy quemaran todas las Biblias, el Nuevo Testamento, y ultrajaran todos los templos y desaparecieran. Entonces sería la tendencia de este movimiento, ¿no? Por eso van por Roma, según dicen. Claro. Bueno, no dicen, lo han publicado, ¿no? Históricamente hablando, cuando los musulmanes invaden el norte de África estaba lleno de comunidades cristianas. ¿Qué queda hoy? Los coptos. Los coptos es en lo Egipto, que queda, ¿no? en Egipto. Bueno, en Líbano queda otro poco. Claro. Y estarán los cristianos de el rito etíope. Ah, claro, también. Pero al sur de Egipto. Pero de las comunidades que durante siglos habían permanecido, desaparecieron. El Islam llega... ¿Los arameos fueron también perseguidos por el Islam? Sí. El Islam, a donde llega, su estrategia ha sido desde siempre... Como la de Genghis Khan, la tierra quemada, desaparece todo. Así es, desaparece todo. Pero de ahí a pensar en una tercera guerra mundial, que ya van varios que lo aseguran, empezando por el Papa Francisco, que este miércoles viaja a África, también uno de los sitios más peligrosos, ¿no? ¿Podemos creer eso de una tercera guerra mundial? A lo mejor estamos imaginándonos que una tercera guerra mundial será mucho más grande y escandalosa y con más daños que la Segunda Guerra Mundial, y no necesariamente con armas químicas, ¿no? Claro. Lo que sucede es que el concepto de guerra mundial, nuestra referencia más inmediata son las 2 guerras europeas. Esta sería mundial en el sentido de que, estando la comunidad musulmana distribuida por todo el territorio en el mundo. En Chiapas hay musulmanes, en San Cristóbal de las Casas, claro. Y en Puebla están a punto de inaugurar una mezquita, aquí cerca del Carmen. Por el Benavente, por ahí, por esa zona. Todo eso de lo que te habla es de un mundo musulmán que está muy renuente a, primero, convivir con otros. Segundo, respetar la cultura de los demás. Y tercero, aceptar la libertad de conciencia. Volveremos a la época de las cruzadas, los cristianos contra los saracenos, el rescate de los lugares santos, ¿será el tema de este siglo? No pareciera, porque si algo se ha perdido dentro de la juventud es el respeto y el interés por los temas religiosos. Hoy los jóvenes te hablan de
los personajes de las nuevas series de televisión, de las nuevas series del cinematógrafo. Y del Señor de los Cielos, ¿no? Sí. La telenovela esta que ha causado tanto estupor. Pero no te hablan, ya no hay ningún de los interés valores religiosos, de la fe. En los valores religiosos tradicionales del Nada. cristianismo. Pero, ¿no? entonces, en los musulmanes los jóvenes están dispuestos a dar la vida por Alá. Y entre los católicos no están dispuestos a dar la vida por su fe. Claro que no. Entonces, por eso es que no puede darse, por lo pronto, un enfrentamiento como el de las cruzadas. Un enfrentamiento. Aunque el clima de confrontación, como tú sabes, va polarizando opiniones, radicalizando actitudes, y aunque el tiempo en el que se desarrolle el verdadero conflicto hoy se puede ver un poco lejano, en menos de lo que uno lo piensa, pueden comenzar a producirse los primeros escarceos en la lucha entre unos y otros. Y bueno, del lado cristiano hay también grupos fundamentalistas. Y hay grupos fundamentalistas que están convencidos. En Francia ya el movimiento de Le Pen cobró auge inmediatamente porque acabaron finalmente los hechos de darle la razón a la advertencia que había tenido el padre Jean-Marie. Pues mira. Qué cosa, ¿no? En Francia, curiosamente, inmediatamente después de los atentados en París, se produjo un ataque por un grupo no identificado de franceses a uno de los centros de ubicación de los recién aceptados, los migrantes que llegan de Siria, a los que se les... que vienen huyendo de esto, de la persecución del Estado Islámico. A los que se les había abierto un espacio para que allí vivieran, pues hubo gente, franceses, que llegaron y quemaron el... Lo mismo pasó en Alemania con los turcos, hace algún tiempo. Claro. Entonces tú te das cuenta de que este problema el Papa lo está identificando con una guerra mundial, porque hoy la mundialización y la globalización están muy cercanas. Y los problemas se mundializan y se globalizan inmediatamente. Oye, Manuel, ¿esto podría repercutir en la generación de un nuevo orden mundial en Europa al cerrarse las fronteras de la comunidad y volver a tener la división de los países como antes y solamente se quedaran en la cuestión económica? Porque hay claro, quien culpa a esta falta de control de los viajantes. Tú entras a un país de la comunidad y estás en toda la comunidad, ya no tienes por qué volver a sacar tu pasaporte para cruzar una frontera. Y ahí es donde están detectando la necesidad nuevamente de la defensa de las fronteras. Esto generaría nuevamente un reordenamiento en el tema político y geográfico y de seguridad de las naciones, no solo de la comunidad, sino de cada una de las naciones, como era antes. Mira, de hecho, uno de los principales difusores del pensamiento geopolítico en Estados Unidos ha comentado en fecha reciente en la televisión norteamericana, cuando le preguntaron sobre este tema, que la realidad que nos está tocando vivir es que se está reviviendo el interés por Ratzel. Y tú te acuerdas que Ratzel es el gran promotor de la discusión sobre el tema de las fronteras. Y el tema de las fronteras... La antítesis de Víctor Hugo. La tesis de las fronteras es una tesis que empalma muy bien con los nacionalismos, claro, empalma muy bien con los fundamentalismos. Con las dictaduras. Claro, y con las dictaduras. Y más de alguno está soñando ya con un dictador, sí, que en lugar de consultar a la Cámara,
tome la decisión por los demás y comiencen a enfrentarse los diferentes grupos en el mundo entero. Bueno, tenemos ahora el caso del Boko Haram en la región de Nigeria, tenemos los diferentes grupos que existen en el Medio Oriente. Curiosamente, Irán, Birmania, ves que acaba de haber elecciones y ganó la mujer. sí, pero en Irán, que tradicionalmente el Irán ha sido el gran protector de los chiitas, en Irán en este Es momento, una de las facciones más duras. en este momento no hay una declaración, un pronunciamiento, ni que los acerque ni que los aleje. Pero dadas las características de lo que ha sido el movimiento tradicionalmente, uno estaría esperando Que el ayatolá tomara las armas en nombre de Alá y no se ha dado. Curiosamente, el ayatolá refugiado durante la persecución de Reza Pahlavi en Francia. En Francia, sí. Cuando sale Reza Pahlavi, que por cierto vino a Puebla, que durmió aquí en Puebla, es el momento en el que el ayatolá, Khomeini regresa de París a Teherán. A Teherán, sí. Estuvo asilado en Francia todo el tiempo. Y algunos grupos franceses ayudaron al ayatolá con la intención de echar abajo al Shah. Sí, claro, protegido por Estados Unidos. Creyéndose que con eso el sesgo de Irán se correría hacia las izquierdas, y no, se corrió al fundamentalismo religioso islámico. Oye, y la reacción que han tenido ahora los gobiernos, los alemanes, los españoles, los franceses, los italianos en algún momento, Inglaterra es primera línea, y el propio Obama, ¿te parece correcta en relación al escenario que están planteando los musulmanes o los del ISIS, los del Estado Islámico? Mira. Porque reaccionaron bombardeando. Sí. Hay todo un debate a nivel internacional sobre esto, porque para los que identifican el fenómeno ya como parte de una guerra mundial, resulta indispensable que las naciones que han sido agredidas le respondan en su territorio a los agresores. Y entonces ellos son partidarios de mandar los portaaviones. Bueno, ya el portaaviones Charles de Gaulle ya está. Fue el primero que entra en operaciones. A los aviones para bombardear el centro de operaciones, ¿sí? Así es. Pero por otro lado, los círculos intelectuales están marcando una diferencia muy grande. Siempre ha existido, desde la Primera Guerra Mundial y posiblemente desde antes, esta controversia entre la línea militar y la línea de los intelectuales en Estados Unidos. Pero los intelectuales norteamericanos dicen que es una insensatez devolver bombas sobre la población civil cuando lo que se está protestando es por las bombas sobre la población civil de los países occidentales. Igual. Y que llega un momento en el que desde el punto de vista ético las personas tienen que preguntarse realmente si las medidas que se están tomando para funcionar son las adecuadas. O sea, esto no quedará en otro Saddam Hussein, en otro Gaddafi, no sé, en el tema de pues, Al-Qaeda, que finalmente después de el atentado que hubo en Nueva York y Washington, pues controlaron el asunto, ¿no? O sea, esto es algo superior a lo que hemos visto. Sí, así es. Y se han venido consolidando varias de las hipótesis
que había comenzado a manejar Peter Berger, que es tal vez uno de los especialistas más notables en esta área, que ha venido señalando desde hace algunos años que los grupos de línea islámica tienen como característica el formarse de manera no estructurada. Son reuniones de amigos, no hay una organización, Sí, claro. no hay una jefatura, Claro. pero unos a otros se alientan y luego nunca ha faltado y no faltará quien les explique cómo fabricar una bomba. No, pues está en internet. Por eso, pues, dice este hombre que los portales de los temas como anarquismo, fundamentalismo en la red tienen una información que te permite aprender a manejar desde las sustancias para preparar una bomba casera hasta manejar la Kalashnikov y lo que sea. las armas adelantadas. Sí, bueno, hay un video que salió publicado estos días en la Deutsche Welle de una pues, entrevista a un musulmán, a alguien que era parte de ISIS, que fue preparado, que fue pues, entrenado y que desertó. Y explica cómo los preparan, cómo los enseñan, las horas que le dedican a el estudio de las escrituras sagradas, el Corán, y del tipo de vida que llevan. Están como en un retiro, pero si el 50% es oración, el otro 50% es la preparación en la guerrilla urbana, en el armar y desarmar el Kalashnikov con los ojos vendados, en fin, una serie de cosas que si parece que estás hablando de una película de estas de James Bond, de otra cosa, y no, o sea, es la realidad, es lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿tú coincidirías con quienes analizan que estamos ante la Tercera Guerra Mundial, Manuel? Con este contexto de guerra mundial, sí. Y me parece que si no se toma en cuenta estos que de momento parecen fenómenos que han venido surgiendo en diferentes regiones, pueden lograr consolidarse, y si se consolidan, el problema más grande que van a tener los países que están bajo la mira de estos grupos es que mientras los uniformes de los soldados y los policías en cualquier país europeo te marca dónde están para el mundo musulmán sus adversarios, en el mundo musulmán no hay. No. Es un poco, y esto lo ha estado mencionando también Zbigniew Brzezinski, estamos frente a una situación en la que cosas que siempre se consideraron imposibles en la ciencia, en la técnica, están pasando. Y están siendo usadas y dominadas por personas que no fueron preparadas intelectualmente para eso. Así es. El caso de los smartphones, ¿no? Lo que puedes hacer con eso. Así es. Y el argumento de Jacques Attali, en el sentido de que el hombre ha evolucionado demasiado rápido en la línea de la investigación de la inteligencia tecnológica, y ahora nos encontramos ante un escenario inquietante que está planteado porque se habla de que en la próxima generación de robots la expresión va a ser la de los robots que piensan por sí mismos. Autómatas. Y no es lo mismo que algo esté preparado o esté
programado para actuar de una manera, a que esta máquina Por muchas variables que le pongas en la respuesta, claro, ¿no? pudiera ser capaz de asumir por sí misma una decisión, ¿no? Entonces, estos son temas que, por ejemplo, a las academias universitarias Les debía preocupar. les debe preocupar, pero en serio, ¿no? Sí, habría que volver a las clases de ética, Sí, de- porque los chamacos de ontología y estas cosas que Sí, sí. pocas veces se enseñan ya, ¿no? se enseñan. Y mientras te digo, se les da a los jóvenes, y está muy bien, todos los recursos tecnológicos para hacer las cosas. Yo veía el miércoles de la semana pasada en la UPAEP la presentación de los jóvenes del área de mecatrónica de un dron Sí. que hicieron volar ahí sobre el patio de la universidad. Y un satélite que lanzaron también hace Sí, poco. entonces tú dices, bueno, si los muchachos son capaces de hacer eso, que podrá ser un juguete caro, como decían algunos, los drones pueden, Son armas. son armas, Son armas son instrumentos de vigilancia y de ataque. y de ataque. Qué barbaridad. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Manuel, muchísimas gracias. Tocaremos otro tema Otro tema. más adelante. Muchas gracias, Manuel.